Como decía, vamos a hablar primero un poquito de la dinámica de las clases. Esta materia es ligeramente diferente a organización, en este sentido de que acá vamos a hacer una materia bastante más, si organización era bastante práctica, esta va a ser más práctica todavía. Además de eso vamos a estar usando la compu. Por eso nos asignaron un laboratorio. La idea de cómo va a ser la dinámica, bueno, primero 2 horas de Pablo, como siempre, después el práctico, en muchas clases nos vamos a hacer cargo los profes del práctico y también del teórico, por una cuestión de, bueno, lo que decía, de que la materia es bastante práctica y hay algunos temas en los que los damos directamente nosotros. En el caso de que vamos a ir avisando, digamos, para que sea más cambio nomás, pero bueno, en realidad es el mismo. Y la dinámica de la clase va a ser, como decía antes, como dijo Pablo seguramente, híbrida, ¿sí? Es decir, vamos a usar el sistema vamos a ir, vamos a grabar la clase y la vamos a transmitir por el Meet, ¿sí? El enlace de la clase del práctico ya está en el Zulip y en el aula virtual. La clase se va a grabar, ¿sí? Pero, y en algún momento se va a subir, ¿sí? Pero no esperen que termine la clase y a los 10 minutos se suba o que ese día se suba. Honestamente estamos bastante complicados de cosas, todos los profes, entonces cuando podamos lo vamos a subir. ¿Qué queremos decir con esto? Básicamente que no se confíen. El horario es este y es cierto que se va a grabar y en algún momento se va a subir, pero la idea es que se conecten síncrono, ¿sí? Tenemos ya además de que estamos bastante complicados de trabajo, tenemos ya la experiencia y la gente que termina diciendo, bueno, después lo veo, no lo ve, y después termina quedando libre. ¿Sí? Entonces, la recomendación es que o vengan a la clase o la vean virtualmente, ¿sí? De la forma que ustedes quieran. Todas las clases se van a grabar. Quizás a veces las consultas y esas cosas no se terminen grabando porque no ayudan mucho. La ayuda de las consultas es que pregunten cosas y nosotros se las respondamos. Entonces, realmente las consultas no se graban, pero es lo único. El resto, todas las clases las vamos a ir grabando. Esta materia tiene mucho trabajo de ustedes, ¿sí? Así que mucho de ese trabajo, la mayor parte la van a hacer en horario de clase. Por supuesto que van a tener que trabajar en sus casas también, ponerse al día, llevar la materia, por supuesto. Pero un poco de diferencia de organización, acá van a tener más tiempo para trabajar en el aula, ¿sí? Bueno, nada, de las dinámicas de eso creo que es todo. La materia tiene 2 parciales, en eso es bastante similar a organización, se promociona con las mismas condiciones, que no me las acuerdo, pero se las voy a publicar en el aula virtual, creo que era promedio mayor a 6, perdón, nota mayor a 6, promedio mayor a 8, o promedio mayor a 7, no me acuerdo exactamente, 7. Sí, como organización, 7. Sí, 7. La materia tiene 2 laboratorios, ¿sí? 2 laboratorios, obligatorios los 2. Bastante distintos, con herramientas bastante distintas. En toda la primera parte de la materia vamos a usar este lenguaje, ¿sí? De descripción, que se llama System Verilog. Vamos a describir un procesador, ¿sí? De la misma forma en la que se hace en la industria, ¿sí? Lo vamos a diseñar y le vamos a meter la primera técnica de mejora de rendimiento que vamos a ver, que es pipeline, ¿sí? Ese va a ser el laboratorio. Para eso vamos a usar estas placas, ¿sí? de Xilinx, una empresa comprada por AMD hace relativamente poco, un par de años. Esta placa lo que tiene al medio es una FPGA, ¿sí? El dispositivo que vamos a usar, que no es un procesador, es algo completamente distinto.
Y además tiene un montón de puertos de entrada y salida, tiene botoncitos, tiene display, tiene botoncitos push y switch, y por supuesto recursos mucho más complejos que no vamos a usar, como HDMI, no sé, USB, todas esas cosas que no vamos a usar porque nuestro micro va a ser bastante sencillo. Bluetooth, un montón de todas esas cosas, pero bueno, nosotros nos vamos a quedar con un uso un poco más sencillo. Entonces el primer laboratorio va a ser ese, describir el procesador, ponerle la técnica de mejora de rendimiento y probarlo en la FPGA. El segundo laboratorio, y en la segunda mitad de la materia, vamos a abstraer un poco de la arquitectura del micro que veníamos usando y vamos a ver técnicas de mejora de rendimiento, pero un poco más a alto nivel. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque son técnicas de mejora de rendimiento más avanzadas que implementarlas es mucho más, muy difícil, digamos, ¿sí? Es mucho más costoso el tiempo y no tenemos el tiempo para poder implementarlas a todas, ¿sí? Entonces, la vamos a ver a alto nivel y la idea de la segunda parte de la materia es que hagamos análisis de rendimiento de cómo mejoran, cuánto mejoran esas técnicas el rendimiento del procesador, ¿sí? Entonces, en el segundo laboratorio vamos a usar un simulador de microarquitecturas, ¿sí? Se llama Gen 5, ¿sí? Ese simulador, a diferencia del QEMU, ¿se acuerdan del QEMU? Sí, todavía no es suficiente. A diferencia del QEMU, tiene la información de los tiempos internos del micro, ¿sí? Entonces, yo puedo hacer una simulación de cuánto tardaría mi código ejecutándose en tal arquitectura, bueno, ¿sí? Un simulador bastante nuevo. Hoy en día se usa mucho para investigación, se está imponiendo muchísimo. Y se hace en Python, ¿sí? Igual, es como que libera tensiones haciendo ¿Los laboratorios son en grupo o individuales? Los laboratorios van a ser en grupo, ¿sí? Grupos de 3 seguramente. Vamos a usar el mismo, no me acuerdo si con ustedes usamos el sistema de Classroom, de Git, ¿sí? Pero no, creo que este año lo implementamos. Bueno, básicamente vamos a hacer un Classroom, pero de Git, donde ahí va a estar el template de los dos laboratorios, ¿sí? Ustedes se van a bajar ustedes van a entrar a la página con el grupo que hayan armado y automáticamente se van a formar el grupo, se les va a crear el repositorio y ese repositorio van a tener visibilidad los miembros del grupo y los profes, nada más, ¿sí? Y la idea de usar eso es que nosotros podamos ver quiénes contribuyen al proyecto, ¿sí? Entonces, de los 3 integrantes, hay 2 que contribuyen porque vemos que el 90% de los commits son de esas 2 personas, listo, el probador tiene esas 2 personas, ¿no? Esa va a ser un poco la idea de esto, así que si todavía no saben usar Git, este es el momento de aprenderlo, ¿sí? Yo entiendo que Git es la típica herramienta que uno delega en el compañero, él sube los cambios, ya está. Bueno, en este caso no, por favor, pónganse a estudiar y ¿Es Git o Bitbook? No sé, en GitHub puede ser Bitbook. No, tiene que ser GitHub porque le vamos a dar el GitHub nosotros. claro, no se puede usar el repo que ustedes quieran, tiene que usar el repo que nosotros les damos, ¿sí? En términos de cosas, ustedes van a ver lo mismo, pero para nosotros podemos crear todos los 40 GitHub de un solo golpe, administrarlos desde una página web junta, descargarlos todos. Para nosotros es más cómodo. Sí, exactamente. Ustedes son un montón, nosotros somos muy poquitos, ¿sí? Así que necesitamos que sean proactivos, que resuelvan su propio problema, que no descaiga todo en nosotros, ¿sí? Ay, profe, no me anda no puedo instalar, bueno, no sé, buscátela, googlealo, preguntarle a Gemini, no sé, ¿sí? Resolver el problema, ¿sí? Si están muy trabados, bueno, ahí vienen, nosotros les damos una mano, ¿sí? Pero traten de ser más autónomos en el sentido de tener el ecosistema funcionando, ¿sí? Todo lo que sea
me refiero a la herramienta que vamos a usar, el kit, no sé, todas esas cuestiones, vayan resolviéndolas por su propio medio y por eso le estamos dando todo con tanta anticipación. ¿Sí? ¿Algo más de la materia? Bueno. También el libro, ¿no? El libro, bien, contamos. Vamos a usar 2 libros de esta materia para el Computer Organization and Design Pero no la versión de Riesel. claro, de Patterson y Genesis, pero la versión de ARM. Para la segunda mitad vamos a usar uno que se llama Computer Architecture and Quantitative Approach de Genesis y Patterson. Es decir, son los mismos autores pero intercalados. ¿Sí? Y fíjense que van a ver que sigue la misma dinámica de la materia. ¿Sí? El Patterson, que es el libro naranja, es como muy puntilloso, muy meticuloso a la hora de implementar las cosas, ¿sí? Y muy detallista. Y el segundo libro, el de Genesis, que es un libro blanco, se llama A Quantitative Approach, es una aproximación cuantitativa, porque justamente se desliga de las implementaciones de esas técnicas de mejora de rendimiento y las vemos más desde la perspectiva de la performance. ¿Sí? Profe, ¿hay una especifica del libro? Perdón, ¿quién me está hablando? Del libro. Ah, ya, perdón. Porque en la biblioteca creo que está en el cuarto. Del segundo libro, no. Vos traten de conseguir la última versión. Se consigue fácilmente. Pero sí, no hay una edición en particular como el otro que queremos que sea el de ARM porque es más parecido a lo que nosotros implementamos porque está más cerca del hardware. ¿Sí? Bueno, nada, parciales. Las fechas de los parciales ya están fijadas. Ya se las escribimos, publicamos por todos lados. La fecha de los parciales está consensuada con las otras 2 materias que tienen este cuatrimestre, ¿sí? O 2 o 3, no me acuerdo. 2, sí. Para que haya creo que 2 días de diferencia. Tiene que haber, o sea, nosotros pasamos una fecha tentativa a la facultad nos responde, no, mira, tal día no, mejor cambiarlo a tal día, ¿sí? Así que está fijado por la facultad, no se va a cambiar, ¿sí? No podemos hacer coincidir la fecha del parcial para que no le coincida con ninguna materia de ningún año, ¿sí? El reglamento estipula que solamente no puede coincidir con materias de este año, ¿sí? Y es lo que hicimos y es lo máximo que podemos hacer, ¿sí? Si les coincide con la materia de otro año, lo siento, pero ya no podemos hacer nada, ¿sí? Si hay alumnos trabajadores, no nos caigan el día después del parcial a decir, no, profe, yo soy trabajador, tómenme el parcial otro día, porque eso no funciona así. Fíjense en el reglamento, está estipulado, tienen que revisar al menos, creo que una semana con anticipación, y entonces ahí vamos a buscar una fecha, un horario para tomarles el parcial dentro del mismo día, ¿sí? El reglamento también estipula que tiene que ser dentro del mismo día, a lo sumo un día después, ¿sí? Nosotros lo vamos a hacer seguramente el mismo día, ¿sí? Así que hagan el papeleo también que tiene que hacer como alumno trabajador, nos mandan el certificado y nosotros programamos una fecha para ese mismo día fuera de horario laboral, ¿sí? Creo que nada más. Bueno, ¿de qué se trata la materia? ¿No? Esto ya un poco lo vieron con Pablo y un poco ya lo estuve mencionando, pero básicamente lo que vamos a hacer ahora es agarrar el mismo micro que teníamos en la organización y hacer que funcione más rápido, ¿sí? Que funcione mejor, más optimizado, ¿sí? Un micro como el que vimos en la organización es una arquitectura, digamos, vamos a decir, en términos de
performance, porque no eran iguales, pero en términos de performance, y bueno, parecía un procesador de los 70, digamos. ¿Sí? Ya ni siquiera el Intel, el primer Intel, el 86, ya tenía la técnica de mejora de rendimiento que nosotros vamos a ver a continuación. ¿Sí? Así que imagínense todo el trecho que nos falta para llegar a un procesador similar a los actuales. ¿Sí? Sí. Tipo, cuando terminemos las materias, podríamos estar al día con qué año de los procesadores. No, a ver, bueno. No. 386. No se trata de términos de año, se trata en términos de que vamos a ver algunas de las técnicas de mejora de rendimiento, algunas son tan elementales como esta pipeline que vamos a ver, que es la primera, y otras son la arquitectura de los procesadores actuales. ¿Sí? Lo que pasa es que no vamos a verlo en el detalle en el que vimos este mismo micro, porque es imposible entender todas las técnicas de mejora de rendimiento que tiene un i9 actual. Fíjense que no estoy hablando de uno del top 500 de supercomputadoras, estoy hablando de un procesador comercial hogareño, ¿sí? Son tan complejos que, bueno, nos llevaría mucho más de que un cuadrilátero, digamos. Entonces, ustedes se van a ir con la arquitectura de esos procesadores, ¿sí? Que es el último tema que vamos a ver, que cambia radicalmente la forma en la que se ejecutan las instrucciones. Y vamos a ver las técnicas de mejora de rendimiento más importantes, pero la cuestión está en que hay tanto de secreto también entre las empresas que no sabemos exactamente qué técnicas están usando los procesadores actuales, ¿no? Entonces, vamos a ver dentro de lo que se puede optimizar del procesador todo, pero a lo mejor no vamos a ver el detalle de los procesadores más nuevos, sino que lo vamos a ver más de forma cuantitativa. ¿Sí? ¿Qué técnica de mejora de rendimiento vamos a ver? Como para que más o menos se vayan dando una idea. Primero vamos a ver pipeline, que es que en línea muchas instrucciones se estén ejecutando al mismo tiempo en el procesador. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo. La siguiente técnica de mejora de rendimiento que vamos a ver es caché. Todos han escuchado hablar de caché, ¿sí? Bueno, que es cómo se organiza, cómo funciona, para qué sirve. Después vamos a ver una técnica que se llama multiple issue, que es básicamente que ahora dos instrucciones estén ejecutándose al mismo tiempo, entren al mismo tiempo y se ejecuten al mismo tiempo en el procesador. ¿Sí? El pipeline es más como algo serial. ¿Sí? Entra una instrucción, se empieza a ejecutar una parte de la instrucción y entra como algo serializado. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver más en detalle. Esto ya es en paralelo, son dos instrucciones paralelas, dos o cuatro. ¿Sí? Después vamos a ver multithreading, branch prediction y me va a estar olvidando alguna que otra detalle, pero lo último que vamos a ver se llama out of order execution, que es ejecución fuera de orden. ¿Sí? Es decir, nosotros les enseñamos en la organización que todas las instrucciones que se ejecutan en el orden en el que fueron programadas. ¿Sí? Bueno, acá en esta arquitectura, cuando se da cuenta que hay una instrucción que demora más que la otra, empieza a ejecutarlas en el orden en el que los recursos están disponibles. ¿Sí? Lo cual es un sistema bastante complejo, pero para que ustedes se den una idea, incluso los procesadores de los celulares ya tienen esta arquitectura. ¿Sí? Eso va a ser más o menos la materia en términos de contenido. ¿Sí? Y vamos a terminar, que eso me había olvidado, con GPU. ¿Sí? Vamos a ver algo de cómo es la arquitectura de la GPU. ¿Sí? No ¿Cómo estamos por acá? Nadie está escribiendo nada. Bien. Perfecto. ¿Alguna duda? Bueno, como la clase se streamea, como la clase también es híbrida, es muy importante que se mantenga este silencio mientras vamos a la clase, porque el sistema del micrófono cuando empieza a escuchar varias voces, abre el micrófono para captar todo y en la transmisión no se escucha nada. ¿Sí? Eso es algo que no lo podemos modificar.
el sistema es así, entonces, con respecto a sus compañeros que están escuchando virtual, o a ustedes mismos que en alguna clase no van a venir y van a estar virtual, tratemos de mantener el mayor silencio posible, ¿sí? Y que la clase sea ordenada, ¿sí? Bueno, arranquemos hablando de qué es una FPGA, ¿sí? Este documento creo que ya está, lo voy a usar como por los diagramitas, ¿sí? No tuve tiempo de poner una presentación, pero simplemente vamos a usar los diagramitas. Sí, ahí tengo que... ¿sería? Eso te iba a decir. No, me equivoqué. Cookies. Bueno, no, las fechas de los parciales no están subidas todavía, ya se las vamos a publicar seguramente esta tarde. Digo porque hay alguien que me preguntó eso, la volví así de... Creo que si le ponen F11. Bueno, entonces... la herramienta que vamos a usar. Esta placa, ¿sí? Como les decía, la diseña una empresa llamada Xilinx. Digamos que históricamente hubo dos empresas grandes que hacían este tipo de dispositivos. Me refiero a el bloquecito negro que está acá al medio. Uno se llama Xilinx y el otro se llama Altera, ¿sí? Las grandes empresas de procesadores las compraron. Intel compró Altera y AMD compró Xilinx, ¿sí? En base más o menos en los mismos años. Estos dispositivos son muy cerrados. Lamentablemente no hay otra empresa que haga, o sea, hay algunas FPGA. Entonces es un monopolio casi. Sí. Oligopolio. Hay desarrollos, digamos, abiertos de FPGA, son extremadamente malos, ¿sí? Pero extremadamente malos. Lamentablemente, me encantaría que existieran FPGA de esta calidad abiertas, pero no existen. Entonces, bueno, no nos queda otra que usar algunas de estas. Nosotros tenemos un convenio con AMD y nos regalaron 20 de estas placas, por eso vamos a usar exactamente estas, ¿sí? Y para que haya 20 placas, digamos, circulando en el aula y que ustedes las puedan programar y probar su procesador acá, necesitamos usar una herramienta que se llama Vivado, ¿sí? No es como en procesadores que cualquiera hace su toolchain y estará más o menos optimizado, pero bueno, cualquiera puede hacer un toolchain. Acá es completamente cerrado porque esto, ya vamos a ver cómo está compuesto, pero tiene se escribe con algo que se llama bitstream, que básicamente es un binario de bits que solamente Vivado sabe cómo generar, ¿sí? No hay herramientas, si quieren buscarlas, búsquenlas, pero van a ver que no hay herramientas abiertas para programar FPGA o para configurar FPGA, el término correcto es configurar. Así que, lamentablemente, no nos queda otra que usar esa herramienta. Esta es una FPGA muy chiquitita, de casi de juguete. Las FPGA hoy en día actuales son placas como las placas de video, o sea, son cosas grandotas con 10 disipadores que se ponen en un baliza de una compu. Nosotros vamos a usar, bueno, la que tenemos disponible, pero el programa está pensado para programar ese tipo de FPGA y por eso es bastante pesado, ¿sí? Es pesado en términos de RAM, en términos de disco, ¿sí? Pero no es tan pesado en términos de RAM ni de procesador, ¿sí? Lo único que necesitan es tener una computadora de 64 bits y unos 30 GB libres en el disco. Si no tienen unos 30 GB libres en el disco, nosotros hicimos la prueba de agarrar y
poner el programa en un USB. ¿Sí? Un USB hoy en día sale de 64 GB, 7-8 mil pesos. ¿Sí? Entonces, si no tienen espacio en el disco, agarran un USB, lo conectan y cada vez que quieren usar la herramienta, lo usan con el USB. En Linux no se instala, o sea, no te instala nada en el barra etc, barra user, o sea, si lo clavas en el barra home, se ocupa todo ahí. Solo hay que hacer 2 o 3 configuraciones que son una tontera de reglas UDEP y lo pueden traer. Es más lento si lo levantas en un pendrive. Por supuesto. ¿Qué pasa? Por curiosidad, un FPGA, ¿cuánto nivel de complejidad puede agarrar? Tipo, puede ejecutar cualquier programa en No estás ejecutando programas. Ahí vamos a ver que una FPGA no ejecuta programas. ¿Sí? Por eso la gran diferencia. ¿Sí? Ahora ya vamos a ver qué es una FPGA. Un momento. Lamentablemente hicimos todo lo posible para tratar de tener la herramienta instalada en el centro de cómputo y no fue posible, ¿sí? Porque básicamente no sé quién fue el genio de que le cambiaron los discos a las computadoras y pusieron un SSD de 128 GB y no dejaron el disco anterior, entonces no entran. ¿Sí? De nuestra parte hicimos todo lo posible hacer ODC, porque esta herramienta ya estamos usando en ODC también, entonces estamos haciendo un laboratorio de ODC y hace de ODC que venimos tratando de hacerlo y no se pudo, ¿sí? Entonces, desde ya pónganse en grupos de 3, ¿sí? Donde en el grupo de 3 haya al menos una computadora que soporta el programa, ¿sí? Y a partir de ahí vamos trabajando, ¿sí? Sí. Si instala en un pendrive, ¿se puede usar en la RAM? Esa es una de las cosas que queremos probar. Porque no es botear, porque básicamente hay que hacer una pequeña configuración de reglas UDEP que te permite que el dispositivo tenga permisos de usuario o user y instalar una librería chiquita. Y es lo que estamos hablando ahora con la gente de cómputo para probarlo, pero en teoría sí. No lo hemos probado ahora, pero en teoría sí. También si podemos conseguir unos discos usados y meterlos. Recuerden que en Linux un disco. Vamos a ver si podemos hacer eso. Así que bueno, lamentablemente ese es el estado de situación, son las compus que tenemos disponibles. Así que nada, empieza a trabajar en esos 3. Eso no implica que no pueda hacer aportes al proyecto, ¿no? O sea, porque en definitiva lo que ustedes van a estar haciendo es que el archivo esté soportado, ¿sí? Después, y de hecho ustedes se pueden usar para como análisis de sintaxis, cualquiera de las herramientas que ustedes usen, tiene seguramente un cliente System Verilog, digamos, y analiza la sintaxis. Tiene para mí. Hay uno para mí. No creo que nadie use Linux en este momento. Yo sí, vos también, pero creo que ahí llegado. No, bueno. Bueno, ¿qué es una FPGA entonces? ¿Por qué no ejecuta instrucciones? Como les decía, no es un procesador, es algo completamente distinto. Ustedes están encasillados en que hacen programas para correrse en procesadores. Eso no es lo que ocurre en una FPGA. ¿Sí? Una FPGA es un dispositivo que puede implementar lógica digital, ¿sí? Combinacional y secuencial, ¿sí? Nosotros vamos a usar esa lógica combinacional y secuencial para implementar un procesador, ¿sí? Y ese procesador va a ejecutar instrucciones, ¿sí? Pero no la FPGA, ¿sí? ¿Se entiende la diferencia? Vamos a simular un procesador en la FPGA. No lo vamos a simular, lo vamos a codificar. O sea, este chip. Imagínense, ¿se acuerdan de las PLA? Sí, Lo arreglo. Bueno, no es así, ya vamos a ver cómo es, pero es algo parecido a una PLA tan grande que puede incluir toda la lógica como para implementar un procesador, ¿sí? O sea, la razón de existir de la FPGA es para esto. No. Una FPGA tiene un poder de cómputo, o sea, mucho más alto incluso que una GPU, ¿sí?
¿Qué es lo que pasa? Que recién, por eso Intel y AMD compraron, no son ninguno Chile. Pero lo que pasa es que es más difícil, digamos, yo tengo un código, ¿no? Y lo quiero paralelizar. Bueno, lo modifico un toque, ¿sí? Ya, si los que quieran estudiar esto, agarrar la lectiva de Nico Wolowitz, ¿sí? Pero modifican ese código, ¿sí? Y lo pueden paralelizar el código para que ejecute en forma más eficiente en una GPU, un procesador más potente. Acá no, hay que escribirlo, hay que al problema pasarlo a un problema de electrónica digital. Entonces, ese proceso es mucho más complejo, ¿sí? Y es mucho más demandante. Entonces, se han intentado, se intentan hacer herramientas que pasen de C a este lenguaje, que vamos a ver, System Verilog, ¿sí? Pero no es tan directo. Entonces, un poco por ahí viene la cuestión de por qué no se usaban tanto, ahora se están empezando a usar cada vez más para el cómputo. ¿Sí? Es como que vos lo programás, digamos. Sí, estrictamente lo codificas, Claro, lo configuras. Pero lo codificás con ese bitstream que dijiste, Sí. que es como encriptado, Sí. eso es lo que no conoces. Exacto. Sí. ¿Cómo pasar de mi descripción de System Verilog a ese bitstream? Eso es algo que lo tiene la herramienta sola, digamos. Ya vamos a ver el proceso en particular. Entonces, ¿para qué se usa la FPGA? Se usa, es muy rápida, extremadamente rápida, se usa para controlar procesos muy rápidos, ¿sí? Me refiero a instrumentación, ¿sí? Yo me acuerdo que cuando salió el primer, que lo tenía por ahí en una foto, cuando salió el primer prototipo de auto que se manejaba solo, tenía una FPGA gigante y una GPU, ¿no? O sea, la GPU para la parte de las cámaras y todo el resto de la FPGA, ¿no? Entonces, sirve para adquirir, para medir de forma muy rápida, para, no sé, para, ¿cómo se llama? Procesar señales de forma muy rápida. Se usa mucho en medicina, ¿sí? Mucho en equipos de medicina, se usa, bueno, en muchos ámbitos, pero es una cuestión intermedia entre hacer un código para que se ejecute un procesador, ¿sí? Que podría ser una forma, y la otra es, che, no, a este problema lo resuelvo con un chip especial que haga eso nomás, ¿sí? Eso se llama ASIC, ¿sí? Una ASIC es un chip que se encarga de resolver una única tarea. Si ustedes se fijan acá, además de la FPGA, hay un montón de otros chips, ¿sí? Por ahí dando vuelta, ¿sí? Esos chips, todos esos chips son ASIC que resuelven cosas en particular, por ejemplo, una memoria. O, por ejemplo, un chip que recibe datos de Ethernet, de la placa de red, y lo empieza a procesar y después se los pasa a no sé quién, que haga otra cosa y lo guarda en memoria y qué sé yo qué, ¿sí? Una placa de audio. Claro, una placa de audio. Sí. Existen, uno abre la computadora y existen 10.000 ASIC y un procesador, digamos, ¿no? Entonces la FPGA es una cuestión intermedia porque es casi tan rápida como una ASIC, un poquito menos, pero es mucho más barata, porque esta placa sale $200-300 euros nomás. Fíjense lo que le vamos a dar para que ustedes usen, una placa que sale $200-300 euros, ¿sí? Pero hacer un ASIC sale miles de millones de dólares, ¿sí? Entonces, se hace un chip especial para resolver una tarea cuando se sabe que se van a vender muchos miles de millones. Si no, si voy a vender, por ejemplo, 50 resonadores magnéticos, y bueno, uso en FPGA, ¿no? Esa es un poco la idea. Sí. Y la arquitectura de la FPGA tiene algo que ver con AMD o algo así. ¿Tipo qué es el Spartan? Bueno, para por sí. No, Para hacer clase. Acá el modelo del chip. Es el modelo, ¿sí? O sea, AMD tiene 3 modelos, Spartan, Virtex y
Kintex, De FPGA. de FPGA, y hay un cuarto, se dice Bueno, un eso cuarto. Ryzen. No sé. No, o sea, serían como el i3, i5, i7 y 9. ¿Sí? Y después de eso tienen evoluciones con la misma arquitectura, pero mucho más potente. O sea, está la Virtex y la Virtex Ultra Scale, que es como la misma arquitectura, pero mucho más potente. Y después está la Ultra Scale Plus, que es mucho más potente. Una de esas FPGA sale capaz que $10.000. ¿No? ¿En qué caso se utilizaría la Plus? Cuando necesitas mucho poder de cómputo. Por ejemplo, las computadoras cuánticas. Y no, porque ahí las computadoras cuánticas necesitan procesos cuánticos. Ahí las computadoras cuánticas tienen ASIC, son ASIC con una forma de diseñar el chip distinto, digamos, que aprovecha los procesos cuánticos. Capaz es un poco mejor si les mostrás la disposición de... Ahora, ahí vamos, sí, ahí vamos a la... Para que visualicen realmente qué es una FPGA por dentro. Sí, ahí vamos. Entonces, bueno, ese es el contexto. En nuestro caso, la vamos a usar... y también se usa mucho para el prototipado del chip, ¿no? O sea, para el prototipado de una ASIC, ¿no? Bueno, imagínense que yo voy a mandar a fabricar un chip que sale $1.000 millones. Me sirve primero al mismo código, lo meto en una FPGA, me fijo que funciona y si funciona lo mando a fabricar, ¿no? Es como un prototipado, también se usa mucho. Dentro de la gente que usa FPGA acá en Córdoba, vamos a tener a gente como, bueno, hay un par de empresas que hacen equipamiento de medicinas que las usan, y hay 2 empresas que diseñan chips, 2 o 3, que también usan este mismo lenguaje y usan FPGA para el prototipado. ¿Sí? ¿Tiene sentido medirlo como gigahercios? No. Sí, porque lo que vamos a implementar es lógica convencional. Entonces lo que vos estás diciendo ahí es la frecuencia del clock, igual que de nuestro micro, ¿sí? Pero la frecuencia del clock en la que están todos los... Que es mucho superior a un procesador común. No, mucho menos. No sé si es mucho super... Hay una cuestión ahí compleja, ¿no? Vos te dicen el procesador funciona a tal cantidad de GHz. Los bloques internos no funcionan a tanta velocidad, pero sí tienen un cierto paralelismo que a vos te da esa sensación. Hay algunas cuestiones. Una FPGA, el clock quizás funciona más lento que una... que un CPU, que un micro, pero la diferencia está en que la lógica está implementada, ¿sí? Entonces, no es como, imagínense que yo necesito multiplicar dos matrices, ¿no? El típico problema de red neuronal. Bueno, ¿qué hago? Y bueno, tengo un solo multiplicador en mi procesador y entonces estoy haciendo un bucle de, multiplica este número con este número. Bueno, terminar para multiplicar este con este. Bueno, pero una FPGA pongo, si tengo una red neuronal de, no sé, 10 capas, perdón, imagínense que necesito 1000 multiplicadores con una capa, bueno, puedo poner a lo mejor no 1000, pero 100. Y en un TIC Y en un TIC dice 100. Bien. Entonces ahí viene la potencia de... Porque no tiene que tener un montón de recursos para poder ejecutar cualquier algoritmo, sino que ese algoritmo está diseñado, o sea, sino que el hardware se reconfigura para procesar solamente ese algoritmo. Ahí viene la potencia. Bueno, ¿cómo funciona la FPGA? Una de las cosas que aprendés en la materia es justamente eso, que más GHz no te da más nada. Vos preguntás esto del rendimiento comparado a los años, con Nicole Wolf y los mejores paralelos, pero después del 2010 como que los hertz medio que se clavaron, ahí el 3 con algo, 4, pero las cosas siguieron mejorando. Por eso, digamos. Con esas cosas. Las FPGA no digo, sino las mejores como en la materia. De hecho, la historia del procesador, como dice Francisco, inicialmente, si hay alguien que tenga más o menos mi edad, que no creo, pero se acordará de que al principio era, cambio el procesador porque este es más rápido. Este es de 200 megas, este es de 400 megas. Llegó un momento en el que eso se terminó, entonces ahí la gente tuvo que empezar a decir, a ver qué otra estrategia tengo para mejorar la velocidad, y ahí aparecieron muchas de estas técnicas o se volvieron comerciales muchas de estas técnicas que ya existían. Bueno, ¿cómo funciona? ¿No? Yo tengo imagínense mi funcioncita. Igual estas técnicas probablemente tengan un plazo de tiempo y no... Y lo que pasa es que
A ver, los procesadores ya no mejoran mucho, ¿no? O sea, ustedes ven una conferencia de Intel del año pasado, el de hoy, y te dicen, no, mejoró un 2% en este benchmark, la verdad que está ahí escondido. Es que ya no se puede. Lo que sí, bueno, ya vamos, cuando veamos la técnica de mejora de rendimiento, vamos a seguir viendo esto, lo prometo, veamos cómo funciona una FPGA, ¿sí? Imagínense que nosotros queremos implementar esta funcioncita lógica, ¿sí? Algo muy sencillo. Lo primero que voy a hacer es armar una tabla de verdad. ¿Sí? Armo la tabla de verdad de mi circuito, tengo 3 entradas, A, B y C. En mi tabla de verdad voy a poner A, B y C, ¿sí? Y tengo una única salida, imagínense, ¿sí? Entonces, lo que voy a usar para implementar esta función es esto que se llama lookup table, ¿sí? Que seguramente lo han escuchado hablar, que es una lookup table, ¿sí? Pero se llama Programmed Lookup Table, ¿sí? Que básicamente es una fila, una RAM, una memoria, ¿sí? De un bit, ¿sí? Por eso le dije más que una fila para una columna, ¿sí? O sea, una memoria RAM de un bit de ancho, pero de, en este caso, 8 de largo, y un multiplexor, ¿sí? ¿Se acuerdan del multiplexor? Que yo le cambiaba la entrada y dependiendo de qué entrada qué número yo ponía acá, me elegía una de todas estas y lo ponía a la salida, ¿sí? Entonces imagínense que yo acá le pongo 0, 0, 0, ¿sí? Perdón, antes. Entonces yo qué hago? A esto, a la salida del circuito que yo quiero, lo pongo en esta RAM. Entonces imagínense que yo pongo 0, 0, 0 en el multiplexor acá, 0, 0, 0. ¿Qué va a hacer? Este bit va a ir a la salida, ¿sí? Yo pongo la entrada 0, 1, 0, perdón, 0, 1, 1, ¿sí? 0, 1, 1 es este, lo pongo acá, 0, 1, 1, entonces me elige esta entrada y sale. Entonces yo, de esa forma, con un multiplexor y una memoria RAM, puedo implementar cualquier circuito combinacional, ¿sí? Por ahora estamos como combinacional. ¿Se entiende ese concepto? Creo que es lo más importante para tener una FPGA. Ahora, esto es algo muy rudimentario, esto imagínense, es muy chiquito, es como lo equivalente a una PLA, ¿sí? Bueno, le vamos a meter mucho esteroide a esto y lo vamos a llevar a algo extremadamente grande, ¿sí? Básicamente, una FPGA está compuesto por CLB, que CLB era Configurable Logic Block, ¿sí? O sea, bloque lógico configurable, y ese bloque lógico configurable tiene una loop, ¿sí? En este caso 4 entradas, por ejemplo, entonces la memoria va a tener 16 columnas, ¿sí? Un flip-flop y un multiplexor y otro multiplexor, ¿sí? Entonces, fíjense, yo puedo usar este bloque lógico configurable solamente en la lookup table y la salida viene, o la loop, ¿sí? Y la salida viene por acá y acá la redirección a la salida, ¿sí? Entonces estoy usando ese bloque lógico solamente combinacional, o lo puedo meter al flip-flop y hacerlo secuencial, ¿sí? Entonces este bloque lógico sencillo, si yo tengo muchos de esos, puedo implementar funciones lógicas muy complejas, ¿sí? Esto es un diagrama muy sencillo, ¿sí? En realidad lo que pasa es que también puedo usar el flip-flop solo, también es algo que yo podría querer hacer, ¿no? Imagínense que quiero hacer un circuito secuencial como los que veíamos que poníamos 4 o 5 flip-flops en serie o en paralelo. Bueno, yo lo puedo hacer usando mucho CLB y el lookup table queda sin usarse, ¿sí? Pero bueno, con algunas más, algo más de lógica, ¿sí? de cables que entran y salen, pero esa es la celda básica de la FPGA. A esto se le suma una estructura jerárquica de reconexión, o de conexión, perdón, ¿sí? Y que es configurable también. Entonces, en el bitstream que nosotros hablábamos, no solamente va la información de lo que está en cada una de las posiciones de memoria, ¿sí? Sino también de cómo se reconectan esos cables,
¿Sí? Entonces, yo voy a tener cada de estos bloquecitos, a lo mejor adentro tiene cientos, miles de CLB, y a su vez, entonces, eso se puede conectar entre ellos, ¿sí? Con un sistema de interconexión local, y a su vez tengo otros sistemas de reconexión que me pueden comunicar bloques de estos entre ellos, que es un sistema de configuración global, de conexión global, y así puedo ir conectando y armando mi lógica combinacional o secuencial, ¿sí? Con muchos de esos bloques. Tenía una... No. Esta parte ya es de Vivado. Sí, pero quiero ver si tengo el bueno, no. ¿Qué pasa? También tiene... también tengo un montón de bloques que puedo usar, pero que hacen cositas específicas, ¿sí? Por ejemplo, la FPGA ya tiene implementados multiplexores, o en realidad se llaman bloques de DSP, de procesamiento de señales digitales, que tienen multiplicadores implementados ya por hardware, que son mucho más rápidos que implementar un multiplicador con LUTs, ¿sí? Tiene un montón de celditas de memoria muy chiquitas, ¿sí? Y yo las puedo conectar en serie o en paralelo, como vimos en Orga, para formar el tipo de memoria que yo necesite, ¿sí? Tiene un montón de puertos de entrada y de salida que yo puedo conectar mis loops a esos puertos de entrada y salida y comunicarme con el estéreo, ¿sí? Entonces, algo que nosotros vamos a hacer con nuestro micro es que prenda algunos LEDs que hay acá, o este display de 17.6 metros, ¿sí? Entonces, bueno, hay algunas LUTs que se pueden comunicar con el estéreo y entonces mando una señal digital hacia afuera que me prende o me apaga un LED, ¿sí? O me lee un switch, ¿sí? Tiene un montón de... O sea, me refiero a redes, ¿cómo? Bluetooth. Claro, comunicación con otros dispositivos, etc. Nosotros vamos a quedar con un uso bastante elemental de la FPGA, pero bueno, queda ahí presentado. ¿Se entendió entonces cómo funciona una FPGA, más o menos? ¿Cómo es el proceso de diseño? Como verán, no tiene nada que ver el proceso de diseño, este es un diagrama, a cómo es la programación de un micro, ¿sí? Lo primero que yo hago, bueno, voy a escribir mi diseño. Hay dos grandes lenguajes en los que se escribe el diseño, que son PHDL, y por otro lado viene la dinámica de Verilog y System Verilog, ¿sí? Son dos lenguajes muy parecidos, System Verilog y Verilog. Nosotros vamos a usar System Verilog. Una vez que yo tengo mi diseño, lo primero que voy a hacer es sintetizarlo. Sintetizarlo es agarrar esa descripción y pasarla a un circuito digital, ¿sí? Ya sea combinacional o secuencial. Una vez que ya tengo mi circuito, o sea, lo que voy a obtener como salida de la síntesis, nosotros vamos a escribir a lo mejor algo como lo que está acá abajo, en otro lenguaje, pero algo como lo que está acá abajo, y lo que vamos a obtener a la salida de la síntesis es esto, ¿sí? No esto en realidad, pero más vale esto, ¿sí? Esto, ¿sí? Una implementación con LUTs de ese diseño. Bueno, lo que viene después es lo que se llama como implementación, que es agarrar eso y distribuirlo en la FPGA. Y el programa ya va pensando, conoce perfectamente la FPGA, esa es la información que nosotros no tenemos, y la FPGA tiene procesos que van ubicando la lógica que ya vimos en los distintos dispositivos de las distintas LUTs, y va configurando los cables para que se conecten. Tiene como tres subprocesos, uno es
se llama placement, que es ubicarlo, después viene el ruteo, que es eso, conectarlos a través de cable, y bueno, un montón de otros procesos más que no vamos a entrar en detalle, los más grandes son esos, place and route. Sí. Nosotros tenemos que configurar como queremos la FPGA para ejecutar esto, o ya es por defecto. Lo que vos vas a hacer es generar el System Verilog, ¿sí? Y después en todo caso podés poner restricciones a través de otro tipo de programador hecho, ¿sí? Pero van a en todo caso usar restricciones que ahí uno le puede decir, che, no, mira, prefiero que más vale lo ubique a la lógica más por allá, o que no sé, distintos tipos de restricciones, pero bueno, te podés poner fino a decir, no, che, quiero que uses esto, porque es un proceso tan complejo que primero que la herramienta lo va a hacer 1000 veces mejor que nosotros, y segundo que sería un proceso de estar semanas para hacer una sola iteración. Pero vos tenés como esa opción de ir como restringiéndolo y decir, no, mira, vamos a irlo por acá, por allá, hace esto, usa esto, otro. Eso se lo vamos a dar nosotros para que no pierdan tiempo con eso. Una vez que tengo la implementación, fíjense que hasta acá todo esto es la herramienta que le vamos a dar, Vivado, ¿sí? O que van a usar Vivado. Ahí viene la generación de bitstream, ¿sí? Que es a esto generar exactamente el binario que va a configurar la FPGA, y ahí recién lo puedo cargar en la placa, ¿sí? Lo que están a la derecha son procesos que yo puedo ir haciendo para analizar cómo vengo con el diseño, ¿sí? Una simulación comportamental para ver si comportamentalmente mi circuito hace lo que yo quiero, es decir, si estoy diseñando un sumador que sume, si estoy diseñando una memoria que almacene los datos, ¿sí? Después viene la verificación ya funcional, donde acá ya puedo empezar a analizar con algo de tiempos, ¿sí? Ya teniendo la síntesis, puedo empezar, la herramienta empieza a deducir cómo serían más o menos los tiempos, y entonces empieza a ver si va a cerrar el timing, algo que ustedes no van a trabajar, pero es básicamente el hecho de que las señales lleguen en el tiempo que llegan, ¿sí? Y después viene un proceso llamado STA, Static Analysis, que básicamente, ya teniendo toda la información, la herramienta puede hacer un análisis de si, lo que decía antes, ¿no? Las señales van a llegar en el tiempo que tienen que llegar, funciona, ¿sí? Esto se llama una simulación comportamental, porque le falta saber si le da la velocidad al dispositivo, a la electrónica, para hacer lo que yo quiero, ¿no? Y finalmente verificamos en el circuito, ¿sí? Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñarlo, vamos a estar iterando constantemente para que comportamentalmente funcione, ¿sí? Después le vamos a poner un reloj muy laxo para que hayan hecho el diseño que hayan hecho funcione, para no ponernos con estas dos cosas, porque no queremos que pierdan tiempo con eso. Y después van a generar el bitstream y lo van a probar, ¿sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? El STA, ¿qué era para hacer? Análisis de tiempo, para ver si los Pero, ¿cuál sería la diferencia entre verificación y STA? Bueno, porque acá todavía no tiene la implementación. Acá todavía no hice la implementación, entonces no sabe exactamente cómo se van a distribuir las... Es una aproximación del tiempo, Claro. más o menos. Eso, claro, tal cual. Es una aproximación del tiempo, y por eso ya nomás funcionará una cuestión intermedia entre estas dos cosas. Porque también es bastante lento en generar el bitstream, entonces trabajás este espacio que es un poco más rápido que trabajar acá. En industria, ¿qué lenguaje se usa para la configuración? ¿Qué vamos a usar? Verilog. O sea, hay algunas empresas que todavía siguen usando VHDL, pero son empresas. Parece que todas están migrando más a VHDL, a System Verilog. A Verilog o System Verilog. Porque La diferencia entre Verilog y Verilog es muy... Sí. System Verilog es una evolución del Verilog, ¿sí? Pero tampoco es un cambio tan radical. Entonces, como que las empresas que ya trabajan en Verilog siguen trabajando en Verilog, ¿sí? Y usan el System Verilog para una cosa en particular. Pero VHDL es un lenguaje mucho más engorroso. Hay que estar declarando
muchas veces las mismas cosas y entonces te salta, pusiste mal el nombre y te saltan un millón de errores, entonces por eso no usamos VHDL. System Verilog es algo muy parecido a C, ¿no? Entonces es muy importante Pero no están compilando. siempre mantener en la cabeza que no están haciendo código para un procesador, porque las implicancias son completamente distintas. O sea, si ustedes están... imagínense que agarran y dicen, che, bueno, yo voy a declarar esta variable como flotante. O no, voy a declarar esta variable de 64 bits, ¿no? En C. Listo, el registro de 64 bits ya está. Bueno, acá no, porque si vos la declarás de 64 bits, va a usar 64 flip-flop en todo el flujo de diseño. ¿Sí? En cambio, si vos decís, che, no, la verdad que con 16 estoy bien, estás reduciendo la cantidad de flip-flops a la mitad. ¿No? Entonces va a ser mucho más rápido, te puede entrar al mismo diseño en una FPGA más chica, las implicancias son muy distintas, digamos, ¿no? Algo por este lado que va a pasar, vos en C podés declarar una variable de un tamaño X, 64 bits, 32, lo que sea, y es como compatible, una entre 32 bits, sumarla con una 64, medio que C, y lo hace. Lo resuelve. Acá ustedes están haciendo el hardware, entonces si vos haces algo que tiene un ancho de 64 bits, y intentás meter algo que tiene menos, se te va a quejar, quizás lo haga y no te diga nada, quizás sí, va a haber un error como te das cuenta. Y si le querés meter algo más grande, porque hiciste una variable de 8 bits y le querés meter una 32, te va a decir, no, me sobran 24 bits, ¿qué hago con esto? O sea, no tiene esa compatibilidad de tipos y de anchos que tiene C, porque estás haciendo el hardware vos mismo ahora. Bueno, cuando ustedes abren la herramienta, Vivado, van a ver algo como esto, ¿sí? Ahí, bueno, pondrán crear proyecto. Crear un proyecto acá no es como en un micro que va siguiente, porque hay que hacer algunas cosas en particular. Lo más importante, que no está, qué crack que soy, pensé que estaba justo después, es elegir el dispositivo que vamos a usar, ¿sí? Es decir, el modelo de esta FPGA, ¿sí? Que nosotros se lo vamos a dar, por supuesto, para que usted lo tenga, pero básicamente eso cambia todo, porque dependiendo del chip es cómo va a calcular los tiempos, cómo va a calcular un montón de cosas, ¿no? Si entra o no en el dispositivo, cómo lo organiza o no, qué sé yo. Entonces es muy importante tener ese dato bien para que el proyecto sea compatible con lo que vamos a hacer, ¿sí? Entonces, nosotros después le vamos a dar, le vamos a decir el modelo exacto, ¿sí? Y para el laboratorio seguramente le vamos a dar el proyecto creado nosotros, para que nos manejemos con eso. Así todos tienen los mismos programas operativos. Claro. Esto va a ser la interfaz, ¿sí? Acá toda esta parte la van a usar para poner código, ¿sí? ¿Quieren usar otro programa para generar el texto plano? No drama, pero después van a tener que pasar por acá sí o sí porque la herramienta que van a usar es esta, ¿sí? Acá lo que tienen es algo similar a una jerarquía de archivos, pero acá desde la perspectiva del diseño que ustedes están haciendo, porque acá no es que los archivos se van a llamar, sino que se van a instanciar, es distinto a la instancia de clases, es algo distinto, pero acá está la jerarquía de nuestro diseño. Nosotros vamos a hacer un diseño donde se pueda diseñar top-down, o sea, de arriba para abajo, o bottom-up, de abajo para arriba, ¿sí? Pero el diseño de nuestro micro va a estar subdividido en un montón de bloquecitos, ¿sí? Por supuesto, qué sé yo, no sé, el sumador, ¿sí? La ALU, el bloque de registro. Esos bloquecitos van a estar a su vez en otros bloques más grandes que van a ser el de fetch, decode, execute, qué sé yo. Todos esos bloques después van a estar uno más grande que es el datapad y así hay toda una jerarquía de archivos, ¿sí? Que eso lo van a poder ver acá, ¿sí? Cuando uno está simulando o probando, es muy importante qué top level tienes elegido, ¿no? ¿Qué es el top level? Es el archivo de mayor jerarquía que yo estoy usando. Entonces la herramienta va a buscar ese archivo y va a implementar desde ahí todo para abajo. Entonces yo puedo estar en un micro gigante, pero si estoy trabajando solamente sobre el sumador, elijo el sumador y solamente me implemento esa cosita, ¿no? Y entonces es mucho más dinámico y lo puedo simular y puedo ir testeándolo y ver que funciona.
y no tengo que estar esperando que se implemente todo el micro. Es lento. Sí. Pero bueno, a todo el micro lo van a hacer seguramente una vez nomás, que es para programar la FPGA. Lo que tiene de bueno esta herramienta es que si esta herramienta les dice que funciona, es porque funciona. ¿Sí? O sea, excepto que no hayan hecho los test exhaustivos, si la herramienta dice que funciona, funciona. Después, bueno, acá tenemos el mismo lugar de siempre, warning y errores, qué sé yo, pero después está esta columna, ¿sí? Que esta columna medio que lo que tiene es el diagrama de flujo que vimos antes, y acá no se ve, pero acá tiene correr la simulación, correr el linter. El linter es como la herramienta que verifica la sintaxis, ¿sí? Es muy rápido, entonces está bueno para antes de sintetizar ir viendo que corre el linter. Después tengo para correr la síntesis, la implementación y generar visiting. O sea, está todo el mismo flujo de diseño que vimos en esta parte de la herramienta. Bueno, ahí tienen para después cómo crear cómo setear el top level, esas cosas se las dejo más para referencia cuando estén trabajando. ¿Ves? Bueno, acá está en específico como el flujo, correr el linter, la simulación que tiene que ser del tipo comportamental, porque si no va a tardar mucho más, ¿sí? Siempre corre la comportamental. Una vez que corre la simulación, acá va a aparecer todas las señales, ¿sí? Un diagrama de señales que van a tener que analizar, ya lo vamos a ver. Y si ustedes en el test pueden poner algunos prints, y esos prints van a aparecer acá abajo, ¿no? Entonces, este test bench estaba probando en ALU, entonces, nada, acá printeaba todos los casos de la ALU, o algunos casos de la ALU, entonces si vos ves que eso ya funciona, bueno, ya te queda más tranquilo de que globalmente funciona. Bueno, todo esto se lo dejo para que lo tengan de referencia cuando tengan que usar la herramienta. Sí, está ahí el paso a paso porque yo entiendo que todos se confían. No, bueno, es lo mismo que cualquier herramienta, así que ahí están todos los pasos para cómo usarlo. Sobre todo porque la prueba y error es lenta. O sea, si te comenzás a ver cómo funciona, probando, tarda un montón de tiempo. Sí. Y hablando de otra cosa con el tema que no hay casi nada en el aula virtual todavía de esta parte y eso. ¿Cuándo serían aproximadamente para ver estudiando la fecha de exámenes? No lo sé de memoria, esta tarde se las publicamos en la fecha. O sea, no lo sé de memoria, pero esta tarde seguramente van a estar en la aula virtual. ¿Y todo esto también? Esto está en el aula virtual. Esto ya está fechado. Creo que la presentación no, pero el archivo de otro archivo sí. ¿Esto no está mostrando ahora? Ah, bueno, no, esta presentación. No. El archivo anterior sí. ¿Le querés subir? Sí. Bueno, vamos a... Esta clase, lo que queda de la clase y la clase que viene, me van a escuchar hablar de las estructuras del lenguaje. Porque, de nuevo, van a ver que son bastante distintas a la estructura del lenguaje que usamos para programar un micro, ¿sí? No pierdan de vista que todo lo que nosotros implementemos acá se nos va a estar ejecutando en paralelo, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros pongamos acá, no hay estructura de bucle, no hay estructura, a lo mejor hay algo parecido a un if-else, pero tiene otra implicancia completamente distinta. Entonces digo, traten de cambiar el set de la mente a lo que estamos haciendo y no digan, ah, bueno, es un if-else, ya está. Estoy encontrando intuitivo, pero porque ves C, pero no es. Claro, BC, pero las consecuencias son completamente distintas. Bueno, vamos a usar System Verilog para dos cosas distintas, que son simular y sintetizar, ¿no? O sea, hay estructuras dentro del lenguaje que sirven para distintas cosas, ¿sí? Hay algunas estructuras que sirven para solamente la simulación, porque no se pueden implementar en un micro, en una FPGA, y hay otras estructuras que son solamente para síntesis, ¿sí?
Es decir, esto es lo que se va a terminar implementando y esto es lo que me sirve a mí para verificar si esto que implementé está bien. ¿Sí? Perfecto. Sí. Dicen que está compartiendo el film. Ah, bien, gracias. Gracias por avisar. Perfecto. Y yo en mi código tengo en todos lados código de supresión, código de No, síntesis. van a ser archivos separados. El archivo de simulación instancia siempre al bloque que querés probar, ¿no? Ya lo vamos a ver. Bueno, esto vamos a ver lo que dije. Dentro de las estructuras sintetizables, que ya lo vamos a ver, hay dos formas en las que yo puedo describir el bloque que quiero implementar. Una es comportamental y la otra es estructural. ¿Sí? La comportamental describe el comportamiento, ¿sí? Y la estructural me describe cómo me dice, por ejemplo, che, no sé, a ver, en una le digo, suma esto con esto, ¿sí? Y en otra le digo, che, mira, usa estas compuertas, conectarlas así, y entonces también implementando un sumador. De las dos formas puedo implementar lo mismo, pero tienen implicancias distintas, ¿sí? Una es muy... O sea, imagínense estar todo el tiempo escribiendo cosas estructurales con compuertas and y or, nos volvemos locos, ¿sí? Entonces, hay ciertas cosas que las vamos a hacer comportamental, ¿sí? Pero hay otras cosas que las vamos a hacer estructural que tienen más que ver con la parte de conectar los bloques que ya hice, ¿no? Yo voy a, uno de los bloques más sencillos que van a hacer es diseñar un multiplexor. Bueno, después van a diseñar un sumador, después van a diseñar el bloque de registro y así todos esos van a ser comportamentales, ¿sí? Pero después a la hora de interconectar todos esos bloques lo vamos a hacer de forma estructural, ¿sí? Cada bloque que nosotros hagamos un archivo separado, ¿sí? Esa es la palabra módulo, que es módulo, ¿sí? Y va a terminar con la palabra end módulo, ¿sí? O sea, fin del módulo. Puedo poner comentarios con las doble barra, ¿sí? Realmente van a ver que todos los sistemas de archivos tienen como arriba el encabezado con comentarios para que yo pueda poner ahí lo que estoy implementando. Y después lo que tengo que declarar, lo que tengo que hacer es darle un nombre a ese módulo. O sea, ahí nosotros se lo vamos a dar a todos los nombres porque ustedes no van a implementar todo el micro, sino que van a implementar algunos lugares del micro. Entonces, para que todo sea funcional, tienen que respetar los nombres que nosotros les decimos, ¿sí? Pero, obviamente, ese nombre tiene que ser representativo de lo que hace el módulo. Sumador, RAM, no sé, ALU, registros, ¿sí? Ese tipo de nombre va a ser. Después voy a declarar cuáles son las entradas y las salidas, ¿sí? Input-output del tipo logic, siempre vamos a usar el tipo de variable, va a ser logic, ¿sí? Y acá, bueno, en este caso A, B y C, y la salida I, ¿no? Estoy implementando un bloquecito como ese, ¿sí? Tiene entradas A, B y C y salida I, ¿sí? Entonces, tengo como entradas A, B y C y como salida I, ¿sí? Y después viene, bueno, ¿qué hace? Y acá hay una función lógica, ¿no? Entonces, esto me está diciendo cómo I, qué valor toma I a partir de las entradas A, B y C, ¿sí? Vamos a entrar en detalle de eso. El tipo este variable, el tipo logic, puede tener como valores posibles 0 y 1, ¿sí? Pero también puede tener valores, esto es algo que viene de la electrónica, que se llama flotante, Z, y puede tener valores indeterminados, ¿sí? Los valores flotantes sería como ¿cómo sería? ¿Qué serían específicamente? ¿Como punto flotante? No, valor flotante quiere decir que yo tengo una entrada,
¿sí? No me acuerdo exactamente, no se usa, no lo vamos a usar, pero creo que es cuando... Estoy tratando de explicarlo más fácil. No. O sea, más o menos, o sea, es básicamente... Se llama... A ver, imagínense que yo quiero conectar dos señales al mismo punto. ¿Cómo? No, creo que tiene que ver con eso, pero imagínense que yo tengo dos datos que van al mismo cable, ¿sí? Entonces yo no puedo conectarlos, punto, porque si no, ¿cuál de los dos tiene predominancia? ¿Sí? Bueno, el valor de Z es el valor que yo le puedo poner a uno de esos para que el cable tome el valor del otro, ¿sí? Se llama alta impedancia, ¿sí? El Pablo lo explicó como señal fuerte y señal débil. La señal fuerte suele estar sobre la débil, que gana. Cuando dos fuertes se Entonces, el floating sería Claro, débil. eso, señal fuerte y débil hace más referencia al 0 y el 1, me parece, ¿sí? Pero es lo que decimos... El floating sería entonces como la señal débil, por así decirlo, como una forma de decirlo. No, porque a lo que voy es que, por eso, generalmente señal débil es el 0 y fuerte es el 1, ¿sí? Si yo pongo un 0 y un 1 en el mismo cable, se me rompe, explota, ¿sí? La Z lo que viene es justamente a que si uno de esos tiene valor Z de alta impedancia, el cable toma el valor del otro, ¿sí? No lo vamos a usar, quédense tranquilo, solamente lo estoy mencionando, pero no vamos a usar nunca valores Z, ¿sí? De hecho, ya saben ustedes que nosotros siempre, por no entrar en todos estos detalles que es puramente electrónico, siempre les decimos no conecten dos cables al mismo, dos cables que tienen valores distintos al mismo, dos salidas a la misma entrada, ¿sí? ¿Y cómo sabes el nivel de hardware qué predominancia tenga ese 0 o ese 1, por así decirlo, esos cables? Es que no te hace falta saberlo. O sea, eso se va a encargar la herramienta, digamos. Porque se pueden quemar fácilmente. No, si vos haces lógica, como nosotros decimos, usando los valores, las estructuras correctas, gente, por favor, las estructuras correctas, lo que va a pasar es que si vos estás intentando hacer eso, la herramienta te va a decir, che, ahí no podés hacer eso. Excepto que lo use a través de la variable Z, correcto, no lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, no va a haber nunca, o sea, nunca se va a generar un bitstream que te va a quemar la LTG, ¿sí? Sí. Ya la subí. Pero... No, o sea, pero... Ah, ¿no te capacita? Está compartiendo la cosa, estamos viendo. Ah, capaz que me lo acaban de decir, capaz que hay un mensaje bien. Gracias. Sí, al principio no lo estaba compartiendo. Bueno, imagínense entonces que queremos hacer un bloque como este. ¿Sí? Bueno, entonces hacemos, en este caso estamos usando una estructura que se llama assign, ¿sí? Que es una forma de decir, che, a la salida ahí, asignale el resultado de esta función lógica, ¿sí? Esa función lógica, fíjense que tiene las estructuras que ya hemos visto, ¿no? O sea, una NOT, una OR, una AND, ¿sí? Fíjense que todo esto son señales de un bit, ¿sí? Entonces tengo que hacer, bueno, NOT A y NOT B y NOT C, O. Bueno, y tengo que hacer toda esa función lógica y entonces se va a asignar eso a la salida. Si yo sintetizo esto, el circuito equivalente sería este, ¿no? Ya vamos a entrar en detalle, ¿sí? Pero fíjense que esto es una asignación comportamental, ¿sí? No estoy diciéndole, bueno, acá pone una AND, acá pone una OR, ¿sí? Sino que estoy escribiendo la función lógica comportamentalmente y la herramienta elige, ¿sí? Las herramientas están muy preparadas para optimizar mucho, ¿sí? Entonces, a veces uno hace esto pensando en un circuito y la herramienta hace otra cosa, ¿sí? Y esa otra cosa, ¿funciona o no? Bueno, si yo escribí el system verilog bien, eso que me va a estar dando la herramienta es completamente
correcto con lo que yo estoy describiendo, ¿sí? Yo me puedo haber equivocado. Lo que está ahí abajo es lo que te devuelve la síntesis. ¿No? ¿Qué es lo que te Es el circuito devuelve? equivalente. ¿Por qué no te digo que es la síntesis? Porque la síntesis te va a devolver... no. La síntesis te va a devolver esto, ¿sí? Pero ese es el circuito equivalente, ¿sí? que te generaría esta tabla de verdad, ¿sí? Entonces no es exactamente correcto, Porque pero a su vez también lo pasa por, le hace Carnot, le hace todo el circo, pero... sí, no hace Carnot, pero sí. Son procesos de optimización muy avanzados, muy avanzados. Pero sí, lo optimiza al máximo. Nosotros nunca vamos a hacer, che, a ver, yo quise esto, a ver si lo puso la A. No vamos a hacer esta verificación visual. ¿Por qué? Porque el diseño va a ser tan grande que nos volvemos locos. ¿Sí? Aparte estamos haciendo un procesador de 64 bits, ¿no? Entonces imagínense la cantidad de cable que va a haber. Lo que vamos a hacer es escribir un código que va a probar ese circuito, ¿sí? Ya vamos a ver cómo. Bueno, justamente lo que decía, ¿no? Entonces nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a después escribir un archivo que va a ir poniendo distintas valores a B y C, ¿sí? Y entonces nosotros a través de la simulación se van a tener que acostumbrar a ver cosas como esta, ¿sí? Ya lo vamos a ver más en detalle. Vamos a ir analizando si el circuito hace lo que yo quería, ¿sí? Entonces, imagínense, yo pongo 0, 0, 0, ¿sí? Que la niñita esté abajo significa que la entrada es un 0. Si la niñita está arriba, es un 1, ¿sí? Entonces yo le pongo 0, 0, 0, me tiene que salir 1, a ver, sí, en I tengo un 1, ¿sí? Y así van a ser los tipos de análisis que vamos a hacer. Bueno, nada, ya no se asusten, lo vamos a ver con tiempo, ¿sí? ¿Qué sería esos 800 ns? Es el tiempo de simulación. El ns nanosegundos es la cantidad de tiempo que yo simule mi circuito. Siempre son 800. Acá yo implementé, digamos, lógica computacional, me hizo la tabla de verdad porque puse el sign. No, esta tabla de verdad la hice yo. No, claro, me hizo el circuito computacional. Sí. ¿Verdad? ¿Qué hizo? Implementaba la tabla de verdad. Sí. Lo que quiero preguntar es como que si hago esto nunca fallaría nada. Porque a vos te equivocaste, te faltó ese no. Y vos no te diste cuenta, programándolo. Y te va a dar otra tabla de entonces te va a hacer verdad. otra cosa. Claro, y yo veo el gráfico y me doy cuenta que Entonces, no sí, claro, entonces imagínense que estos son, viéndolo de grande rango, ¿no? Son 3 casos. Sí. Porque hay 3 órdenes, digamos. Entonces, o se tiene que cumplir esto, o se tiene que cumplir esto, o se tiene que cumplir esto. Entonces, vos vas a probar esos 3 casos. ¿Sí? Y imagínate que este te funciona. Che, este no funciona. Ah, sí, qué bueno, me olvidé poner ese no. Y eso va a ser. Pero sí, si uno lo hace bien, Claro, sí, que podía fallar. claro, no va. Si lo hace bien, va a funcionar bien. Pero el tema es si uno lo está haciendo bien. Bueno, algunas cuestiones del lenguaje es sensitivo sensible a mayúscula y minúscula. Por ejemplo, reset en minúscula y reset con la R mayúscula no son la misma señal, ¿sí? Así que hay que tener cuidado con ¿Cuál eso, sería la diferencia? que son dos variables distintas, digamos. Porque reset significa reiniciar. Sí, pero uno está en mayúscula y el otro está en minúscula. Es la palabra. O sea, la palabra reset es como declarar variables que tienen que cambiar. ¿En qué diferencia en la función? No, porque él piensa que reset es una función específica. No, es una variable. Como si fuera Pepito. Claro. Pepito con mayúscula. Yo pensaba que era una función que hacía algo, eran dos funciones. No, solamente está diciendo que es sensible a la mayúscula y el minúscula. Entonces, si estoy usando reset en minúscula, tengo que usar siempre reset en minúscula. Los nombres de los módulos y de las variables no pueden empezar con números, ¿sí? Los espacios en blanco son ignorados y los comentarios, igual que C. Barra para hacer comentario en la línea, barra asterisco y asterisco barra para hacer comentario con un línea, ¿sí?
Pero las funciones son más fáciles elegibles. Vamos, yo. Bueno, la precedencia de los operadores, no me voy a poner a analizarlo, se lo dejo más como referencia, ¿sí? El que más precedencia tiene es la NOT, ¿sí? Siempre. Y bueno, a partir de ahí va decayendo, ¿sí? Se lo dejo por referencia porque si en algún momento, che, a ver, hace falta paréntesis o no, qué sé yo, bueno, vienen y lo verifican, pero creo que es la misma que en todos los lenguajes, y de paso está bueno porque están los símbolos que usamos para cada cosa, ¿sí? El ampersand, la XOR, el circunflejo, que se llama así, la OR es la barrita, ¿sí? Y así. ¿Sí? En realidad creo que en C siempre se utiliza la doble barrita. No, pero son dos operadores distintos. Podemos usar la doble barra o la barra simple, que son dos cosas distintas. Una es un bit a bit y el otro es una función lógica. Pero en C también está la barra simple. Bueno, por supuesto yo puedo declarar variables de muchos bits. ¿No? Yo podría decir, che, A en realidad es una variable de 4 bits. ¿Sí? Y entonces yo digo, bueno, i assign i es igual a not A. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Bueno, va a venir acá, va a poner 4 negadores, ahí no se ven, pero hay 4 negadores uno al lado del otro, ¿sí? Y me va a negar cada una de las salidas bit a bit. ¿Sí? Para que esto funcione, las dos variables tienen que tener exactamente el mismo lado. Si eso no pasa, te va a decir, che, no se puede. ¿Sí? Profe, ¿se pueden indexar? Sí. A3, A2, A1, A0. Si quisiera, che, necesito solamente negar A3. Bueno, pones A3 y... Profe, si vos haces lo de A y B también tiene que tener la longitud o tiene en cuenta el... Si vos te querés hacer qué, perdón. La sumada de A y B. Sí, tiene que A y B tener. tienen... Sí. Y la salida tiene que ser de un bit extra. Y si tiene... Variador, puede ser. Por eso. Ah, bien. O sea, por ejemplo, si vos quisieras decir A más B, Sí. vos tendrías que declarar A de 4 bits, Sí. B de 4 bits y I de 5 bits. Ah, bien. Y en el quinto bit te pones K. Que vos después a lo mejor no lo usas, pero está ahí. Creo que si lo haces de 4 bits, si lo haces de 4 bits, lo que hace es, no sé si te tira un warning o no, pero te lo deja hacer y el carry no. Y a diferencia de un CPU no te avisa que hubo overflow. Claro. Es una suma bit a bit. Si hay overflow, si hay carry, si hay que yo, te... Lo traigo de cargo. Bueno, por supuesto, hay distintos tipos de operadores, ¿no? Entonces, como veíamos antes, yo puedo hacer, imagínense este bloque que estaba haciendo, bueno, declaro A y B de 4 bits y después declaro muchas salidas, ¿no? Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Y entonces digo, por ejemplo, asigna a I1 A y B, ¿sí? Entonces fíjense, viene acá, tengo A y B, pone 4 compuertas altas acá. Hay una sola, pero acuérdense que es 4. O sea, está dibujada una, pero son 4. 4 compuertas AND, ¿sí? Y fíjense, saca por acá el cable y a I1 lo saca por ahí. Después dice, bueno, I2 es A o B. Bueno, entonces va a venir por acá, va a poner el comportador, ¿sí? Y por acá en I2 sale A o B, ¿sí? Después agarra y dice, che, no sé, I4 es A y B negado, ¿sí? Entonces fíjense, no pone otra compuerta. Agarra a la salida, fíjense, ¿no? A la salida de esto, agarra y le pone otro compuerto negador y lo saca, ¿sí? Entonces reutiliza esa compuerta. Esos son el tipo de optimizaciones que van a estar haciendo todo el tiempo en la herramienta, ¿sí? Cuando pegan así, ¿sí? ¿Qué es lo importante de ver de esta filmina también? Que esto no es secuencial. Esto se interpreta y esto se sintetiza en un diseño
donde I1, I2, I3, I4 y I5 se están actualizando en paralelo. Entonces, si cambia A, no tengo que esperar a que llegue hasta acá. En el mismo instante se van a cambiar todas las salidas. Pero nunca no existiría el tipo de hacer un swap con dos equipos o algo así. Con esta estructura no. Hay otras que te lo van a permitir, pero con esta estructura no. ¿No sería más económico que esté todo implementado con compuertas universales? Bueno, ¿qué comporta universal? Con NAND. O sea, todo lo implemente con NAND. Bueno, pero vos acordate que esto es una representación para nosotros, porque en realidad en la FPGA va a ir todo con loops, no se va a implementar con. Va a ser tablas de verdad, básicamente. Sí. Profe, y en caso de que el I1 esté en el lugar del I4, el I4 esté en el lugar del Se va a implementar lo mismo. Okay. Porque los assign son independientes uno del otro y siempre son estructuras que están en paralelo. ¿Sí? Si vos lo podés cambiar de orden, no va a cambiar nada. En este tipo de estructura. Hay otras estructuras donde sí depende de eso. Ya lo vamos a ver. Bueno, y ahora puedo tener también un tipo de operaciones que son de muchas entradas a una sola salida, ¿no? Imagínense que yo pongo, claro que A es de 8 bits, pero I es de un solo bit. ¿Sí? Y entonces a ver le digo, y vos sos igual a ampersand A. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer? Va a hacer la AND bit a bit de todos esos bits, ¿sí? O sea, va a hacer la AND de todos los bits de entrada, de A0 a 1, 2, 3, 4, 7, y la AND resultante va a salir como salida. ¿Se entiende la diferencia? Ahí hay una sola AND, donde lo que está haciendo la AND entre los bits, ¿sí? En este diagrama estaba poniendo 4 ANDs, porque lo que está haciendo la AND es entre A0 y B0, A1 y B1 y así. ¿Se entiende la diferencia? Bien. Es el único tipo de operaciones que me permiten, o son pocos los tipos de operaciones donde me permiten tener distintos tamaños a la entrada y la salida, porque obviamente está interpretando correctamente lo que queramos hacer. Bueno, tenemos el operador ternario, este también está en C, ¿sí? Lo han visto, ¿no? Y entonces yo pongo, bueno, la salida ahí, dependiendo de ese, va a valer de 1 o de 0, ¿sí? Si ese vale 0, va a valer de 0, si ese vale 1, va a valer de 1, ¿sí? Esto, cuando yo lo sintetizo, frágate, me clavo un multiplexor, ¿sí? ¿Por qué un multiplexor? Dependiendo de ese, yo elijo si a la salida pongo de 1 o de 0. ¿Sí? ¿Lo ven eso? Entonces, bueno, es bastante complejo, ¿no? Es 0, entre D2 y D1, entre 3 y D2, y entre D1 y D0, y después S1 me distingue entre todo esto y todo esto, ¿no? Vamos. No, no, lo que está haciendo es el operador ternario, donde la salida depende de D1, perdón, la salida va a valer el valor de 1 o de 0 dependiendo de ese, ¿sí? Cuando uno le pone este tipo de operaciones, la herramienta se da cuenta que yo estoy queriendo hacer un multiplexor, y entonces me pone un multiplexor. Si pensé que me pregunten para ¿cómo sería un...? Esto es el operador ternario de C, tal cual como eso. Entonces, de multiplexor aparte del operador ternario,
tipo para más datos que solo de ternario, que del binario, digamos. Ya, cuando sigamos viendo otras formas de hacer un multiplexor con otras estructuras, ¿sí? Yo lo que quería mostrar más vale es el operador ternario. Esto podría estar metido en lógica mucho más compleja y que después no termine metiendo un multiplexor sino otra estructura, ¿sí? Pero bueno, así sencillamente, linealmente, lo que me implementa es un multiplexor, ¿sí? Eso es lo que me interesa solamente mostrar acá. Bueno, ¿qué pasa si yo quiero poner un valor constante? ¿Sí? Imagínense que yo quiero poner, no sé, un multiplexor. Multiplexor, ¿sí? Donde acá siempre entra un 0. ¿Por qué? Bueno, porque mi diseño no necesita, no sé, ¿sí? Bueno, si este multiplexor es de un bit, o sea, si esta variable es de un bit, ¿sí? Lo que yo voy a hacer es, o mejor dicho, antes del ejemplo lo explico el formato. El formato es cantidad de bits, ¿sí? Apóstrofe B de que está en binario y el valor, ¿sí? Siempre tengo que decirle de cuántos bits es mi constante, ¿sí? Porque si no, la herramienta creo que por defecto toma.
Ahí está. Bueno, entonces como decía, el formato correcto siempre es declarar la cantidad de bits, bueno, obviamente el que yo quiero usar y el valor, ¿sí? Pero siempre esta cantidad de bits tiene que ir. Después, ¿qué base yo use? Como escuché que dijo Fran, es dependiendo de lo que yo esté haciendo, ¿no? Si yo estoy, che, estos son 3 bits, le quiero poner en binario porque quiero saber específicamente qué valor estoy poniendo ahí, le pongo en binario. Ahora, si estoy poniendo en posición de memoria 64 bits y me conviene poner en hexadecimal, ¿no? Entonces eso, o no sé, quiero poner una constante en decimal porque necesito poner en decimal, lo pongo en decimal, ¿sí? Eso siempre se va a convertir en binario. Sí. Por curiosidad, ¿qué uso práctico le podemos dar a valores? Viste que el micro siempre una de las opciones, viste que el micro siempre ejecuta instrucción, excepto que hay un salto, siempre ejecuta la próxima instrucción, ¿no? Entonces hay un bloquecito arriba a la izquierda, si te acordás del micro, que es un sumador que siempre suma. ¿Sí? Bueno, eso es una constante de 64 bits, donde siempre. ¿Sí? Entonces ahí vos vas a poner 64B, perdón, 64, no sé, H y lo pones 4, o 64BD y lo pones 4. Eso te va a hacer una constante de 64 bits por el valor 4. Gracias. Sí. ¿Qué pasa si le dejas menos cantidad de bits de las que necesita para representar La herramienta te va a decir, no puedo hacer eso. Porque o te van a quedar, mínimo te va a quedar un warning, te va a decir, che, acá hay entradas al aire, digamos, ¿no? Te lo va a poner capaz en la parte menos significativa, te va a decir, che, me quedaron 2 bits al aire. Fíjate si vos es lo que querés hacer o no. ¿Qué sería esa Vos podés base? explotar de manera rara y no vas a saber qué pasa. ¿Qué sería eso que dice base? La base del número, si en binario, en decimal, en octal. ¿No sería más fácil que pongan, en vez de poner base directamente, pongan 0x? No, porque estamos hablando de la base numérica del número de. ¿Cómo lo representa Vivado acá? ¿Cuántos bits son acá? No sé, quizás para vos, pero la herramienta decidió hacerlo así, digamos, no lo sé. ¿Sabes lo que? O sea, no lo podemos modificar a eso, digamos. Lo que sí está bueno, que es bastante útil, es que los guión bajos no le da bola. Entonces, si yo tengo un número muy grande en binario, puedo ir separándolo con guión bajo y me ayuda a mí a verlo, digamos, pero no lo considero, digamos. Bueno, otra cuestión importante es poder concatenar cosas, ¿no? O sea, imagínense que de acá me viene este dato y de acá me viene este otro coso, entonces yo lo quiero concatenar y lo mando juntos a no sé algo, ¿sí? Entonces, ahí voy, la concatenación la hago con llaves, ¿sí? Como llave, y las cosas que quiero concatenar en coma, separadas por coma, y las concateno. Fíjense que estoy diciendo, che, bueno, los valores 2 y 1 de A los concateno con los valores, con el valor 0 de B, ahí explico qué es esto, y después el valor 0 de A, y después esta constante, ¿sí? Entonces ahí estoy concatenando cosas, ¿sí? El ejemplo no tiene sentido, pero es para que vean el formato. Además, tengo esta estructura donde digo 3, llave, B, 0, ¿sí? Este 3 lo que está haciendo es replicar 3 veces el valor de B0. ¿Sí? O sea, concatena A, los valores 2 y 1 de A, con 3 veces el valor B0, con el valor A0 y así. ¿Sí? Esto sirve mucho si yo quiero extender el signo, ¿no? Si yo quiero extender el signo de una variable B, quiero extender el signo, lo que hago es, no sé, por ejemplo, 3, bueno, voy a poner otro número, 7, B, perdón, llave, B, corchete, no sé, el pin más significativo que a lo mejor es el 7, y ahí lo replico 7 veces, ¿no? Entonces, me sirve para extender el signo. Si este valor vale 0, me lo va a completar con 0, si vale 1, me lo va a completar con 1.
Quiero preguntar si esa forma de representar los números que habíamos visto antes era tener en cuenta el signo, ¿no? ¿Esto? Sí. Pasa exactamente lo mismo que pasaba en la obra. El signo es una interpretación tuya. Si vos querés poner número negativo, ponerlo en complemento 2. Sí. No terminé de entender lo de la concatenación. ¿Qué no te has visto la concatenación? Concatenar A, 2, 1, 3, B, 0, A, 0 y el cuarto valor también. Sí, todo eso lo pones todo junto en un chorizo, o sea, no tiene salida, por ejemplo, ¿no? Es para poner, simplemente buscamos cosas distintas para poner, para que tengan como ejemplo, pero concatena todo eso y lo manda a una entrada. O sea, Pensé que es un arreglo de bits. Y vos en Python podés hacer slicing de arreglos, decir también los elementos de acá hasta acá. Tienen que haber hecho el microalgoritmo en algún momento. Acá es lo mismo, es decir, recorta este arreglo y dame ese pedazo, recorta este otro y ese pedazo y Y ahora estoy tratando de tomar otro tiempo. Este lenguaje tiene relación con el Lagrinca de ODC, cuando veíamos... Lo ocupas hacia la gringa. no, bueno, pero sí, yo entiendo lo que vos me estás diciendo. La Grinker te da la sintaxis, te da el funcionamiento de las instrucciones en este lenguaje. Y las operaciones, la nota que está abajo a la izquierda, te lo daba en este lenguaje. Sí, sí, sí. En realidad, estrictamente es en Verilog. No existe en Verilog, pero es casi igual. En este sentido. Son naturales. Tengo un, si yo pongo un menos 10, pero cuando automáticamente. En complemento 2. Me lo hace. Sí. Pero bueno, está bien, vos ya puedes interpretar ese número. Creo que sí. Sí, debe hacerlo. Sí. O sea, tengo negativo. O sea, no, creo que nunca necesité hacerlo, así que quizá habría que probarlo, pero entiendo que debería hacerlo. Bueno, y entonces volviendo al tema de comportamental y estructural, fíjense cómo las mismas herramientas las puedo usar para declarar distintas cosas, ¿no? Entonces, nosotros un poco lo que veníamos viendo era comportamental, por así decirlo, fíjense que, no, sí, estoy bien, comportamental, diciendo hay negador de vector y así, qué sé yo, y esto me va a generar este circuito equivalente. Y si no, podría hacerlo estructuralmente con puertas NOT, AND y OR. ¿Sí? Es decir, che, haceme la NOT de esto con esto, y a la salida, hace la AND de esto con esto. ¿Sí? Aquí lo que estoy haciendo es como instanciar con puertas, ¿sí? En particular NOT y AND, para generar exactamente el mismo tipo de circuito. ¿Sí? ¿Qué forma es mejor? Ninguna de las dos, depende de qué es lo que esté haciendo. ¿Sí? Nosotros, como decía antes, para los bloques más chiquitos vamos a usar el comportamental, pero para interconectar bloques vamos a usar la estructural. ¿Sí? Bueno, entonces, en la estructural yo podría tener un bloque, por ejemplo, que es este multiplexor, ¿no? Agarro y defino un multiplexor. ¿Sí? Y después quiero usar este multiplexor para hacer un multiplexor más grande, ¿no? Quiero usar 3 de este multiplexor para hacer un multiplexor de 4x2. Para aclararme las dos cosas, siempre las variables donde lo vamos a guardar, por ejemplo, el multiplexor y todo eso, se le escriben al final, o sea, a la derecha del todo, y no al comienzo, en las variables donde lo vamos a guardar siempre. ¿Esto decís vos? No, por ejemplo, ahí en MUX2, en los parámetros que toma. Ah, bueno, para todavía no llega a eso. Vamos a ver. Entonces, lo primero que yo hago es declarar, es construir mi genérico. ¿Sí? Eso lo hago comportamentalmente. ¿Sí? Digo, che, bueno, comportamentalmente le escribo lo que quiero que haga ese bloque. Una vez que tengo ese módulo que llamo MUX2, lo que voy a hacer es instanciarlo. ¿Sí? Es decir, decirle a la herramienta, che, acá pone multiplexor, acá pone otro multiplexor y acá pone otro, y conectarlos de esta forma, y el circuito va a funcionar como un multiplexor de 4. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tengo el multiplexor de 2, vamos a construir el multiplexor de 4. Declaro un nuevo módulo en otro archivo, módulo multiplexor 4 con las entradas, ¿sí? Multiplexor de 4, de 4x2 tiene 4 entradas y 2 de selección y la salida. ¿Sí? Declaro todas mis entradas y salidas. Y después acá agarro y digo, che, bueno,
necesito 3 multiplexores. Entonces, primero va el nombre del módulo que yo estoy instanciando, después está el nombre que yo le doy, ¿sí? Que eso va a ser un nombre en el que yo elijo como referencia para mí, ¿sí? Entonces, acá el que hizo este código, digo, bueno, le voy a llamar el multiplexor de abajo, el multiplexor de arriba y el final, ¿sí? Y entonces, acá lo que yo tengo que poner es cómo se conectan las entradas y las salidas del multiplexor 2, ¿sí? Con respecto a cómo lo estoy queriendo usar, ¿sí? Entonces, fíjense, como el low mux de acá abajo, no, este de acá arriba, yo lo que quiero es, no se ve nada acá, chicos. Esto es S de 0, de 1 e I, ¿sí? Estas son las entradas de mi bloque. Ahora, ¿qué le voy a conectar? Bueno, le voy a conectar a S, le voy a conectar S, los 2 bits de S, los 2 bits menos significativos de S. A D0 le conecto D0, a D1 le conecto D1, ¿sí? Y a la salida le voy a conectar al otro MUX, ¿sí? Pero como no tengo el otro MUX todavía, lo que hago es usar un cable, ¿sí? Entonces acá declaro logic de 4 bits, porque son multiplexores de 4 bits, uno que llama low y otro cable que llama high. Entonces, este cable low, fíjense, lo voy a usar para interconectar esto, ¿sí? Que está acá. ¿Qué orden llevan estas entradas y salidas? Quiero que me pregunten los compañeros. Bueno, en esta forma de escribirlo, los argumentos, digamos, de la instancia son igual que como yo los declaré acá, ¿sí? De 2, o sea, de 20, de 22 y después I, ¿sí? Entonces tiene que ser entrada D, dirección, salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo lo declaré así. Entonces tengo que mantener este orden. En todos los casos posibles son así, por así decirlo. Que el output se pone al final. No, por eso estoy diciendo, depende de cómo lo declares acá. Si vos declarás la salida al final, tenés que ponerlo al final. Si vos la declarás al principio, va al principio. Y bueno, si ustedes después terminan y siguen todos los cables, van a ver que se interconectan de esta forma, ¿sí? Está bueno que lo hagan eso como ejercicio. Otra forma de interconectarlo, usando el nombre de la entrada. Esta es la forma que nosotros recomendamos, ¿sí? En lugar de hacerlo por orden, lo cual es muy propenso a error, lo que es poner punto la entrada la entrada o salida del bloque original y aquí lo conecto. Coma, punto, otra entrada o salida y aquí lo conecto, ¿sí? Y así yo puedo ir haciéndolo en otro orden, que es distinto a cómo lo declaré y es mucho menos propenso a error, ¿sí? Porque acá, digo, bueno, yo me equivoqué, puse D1 y acá D0, el multiplexor tiene otro sentido, digamos, ¿no? Entonces, me va a funcionar mal y encontrar ese error. Es fácil de googlear. Claro, y después encontrar ese error, me va a llevar todo un problema. Entonces, nosotros recomendamos siempre esta estructura, ¿sí? Bueno, pueden usar cualquiera de los dos, pero nosotros recomendamos esa otra. Sí, acá simplemente me está mostrando que puedo poner en los multiplexores algunas entradas, ¿sí? Perdón, en las instancias del multiplexor puedo poner algunas entradas, ¿sí? No quedarme con todo el bus, sino que quiero la entrada 0, 3 y después la 4, la 7, ¿sí? No tiene sentido hacer esto quizás, ¿sí? Está haciendo algo raro, pero bueno, si a ustedes les sirve hacer este tipo de estructuras que hacen con alguna parte del bus, lo pueden usar. Fíjense que acá es de 8 bits, D0 es de 8 bits y aquí estoy usando los 4 bits menos significativos, ¿sí? Es simplemente para mostrar que se puede hacer. Bueno, hasta acá vimos lo que sería el concepto de módulo y la estructura más sencilla que hay, que es el assign, ¿sí? Que me asigna entradas, ¿sí? Con lógica combinacional a una salida.
Ahora viene la estructura más, digamos, versátil, que este tipo de estructura me permite generar lógica combinacional o secuencial. El assign solamente me sirve para lógica combinacional, ¿sí? Pero acá con esto va a ser también lógica secuencial, ¿sí? La estructura se llama always, ¿sí? Always arroba lista de sensibilidad o sensibilidad real, lista de sensibilidad y los statements, ¿sí? ¿Qué será lista de sensibilidad? Bueno, es la lista de entradas a los cuales es sensible ese proceso. Es decir, son las entradas que al cambiar va a hacer que esto se ejecute, ¿sí? Y entonces eso me permite hacer lógica de los dos tipos. Si yo acá pongo todas las entradas, estoy haciendo lógica combinacional. Si yo acá pongo solamente el reloj, el clock, estoy haciendo lógica secuencial, ¿sí? Sería como si fuera un autorrefrescamiento, por así decirlo. No, sería simplemente lo que dije. Cuando alguna de las variables de lista de sensibilidad se cambia, se ejecuta este proceso. No se refresca cada tiempo. No tiene esa lógica. No, me refiero cuando se activa, se hace función de refrescar. O sea, en vez de que se refresque en un tiempo específico, se refresca cada que vos impongas ciertos valores, ¿no? Pero, ¿qué se refresca? Los valores, por así decirlo, el estado del proceso de aplicación. O sea, estás pensando en lógica de lenguaje de programación, en lógica secuencial, de lo que ustedes saben. Esto está sucediendo todo el tiempo y en tiempo real. O sea, no hay una función de refresco que se llama cada X tanto. Ni siquiera hay una función de refresco. Simplemente un cable que están esperando que cambie o no. Siempre tiene voltaje algo abajo. Y cuando cambia pasa algo. Sí. Nadie llama esa línea de código, sino que se genera un pedazo de hardware que está siempre esperando el cambio. Claro, como dice Fran, eso está bueno. Esto acá donde más se nota, ¿no? Que hay una herramienta que analiza lo que yo puse acá y a partir de ahí infiere una lógica secuencial o combinacional, ¿sí? Pero no es que cada uno de estos statements va a tener una implicancia en el circuito, sino que se va a analizar por conjunto todo el always y eso va a inferir una cierta lógica, ¿sí? Tenemos dos tipos, está la estructura always, que la estructura always sola viene derivada de lo que era el Verilog, ¿sí? System Verilog agarra y crea dos estructuras y son el always com y el always flip flop, ¿sí? ¿Por qué hace eso? Porque lo que está queriendo es como una pequeña redundancia que le dice a la herramienta qué es lo que yo estoy queriendo hacer. Para que si lo que yo hice infiere otra cosa, me diga, che, esto no tiene sentido, ¿sí? Porque acá a veces es muy propenso a que yo me equivoque y estoy queriendo generar algo combinacional y me genera algo secuencial, ¿sí? Entonces, para evitar eso, implementaron lo que se llama el always com y el always flip flop, ¿sí? Si yo estoy queriendo hacer un flip flop, puedo hacer el always flip flop. Si estoy queriendo hacer algo combinacional, pongo always com, ¿sí? Pero después funcionan igual, ¿sí? O sea, funciona igual, me refiero a la dinámica en la que se describe el bloque. Bueno, esto lo vamos viendo a medida que vamos viendo los ejemplos. Entonces acá están, fíjense, el always com y el always flip flop, el FF del flip flop, ¿sí? El always latch no lo usamos, ¿sí? O sea, existe, se podría usar, nosotros no lo usamos. Los latch, siempre que ustedes vean un error o warning, che, acá te inferió el latch, anda a ver esa estructura porque hiciste lo mal, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Pero un problema común cuando yo hago las cosas mal haciendo un always com es que me intenta inferir un latch, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Bueno, dice que no es necesario especificar la lista de sensibilidad, pero yo se lo recomiendo que lo hagan, sobre todo para ustedes estar seguros de qué es lo que están haciendo y que la herramienta, si infiere otra cosa, me diga, che, mirá lo que estoy infiriendo no se corresponde con lo que vos querés hacer, ¿sí? Entonces siempre complete la lista de sensibilidad en un always com con todas las entradas, ¿sí?
Bien, y entonces, lo mismo que hicimos antes con el assign, ahora lo puedo hacer con el always come y poner, bueno, tengo que poner begin end, ¿sí? Always come, begin end. Fíjense que acá no está poniendo la lista de sensibilidad, pero yo les decía que pongan A y B. Acá lo único que tendría que poner es A y B, ¿sí? Porque son las únicas dos entradas. Y es salida, por eso no va en la lista de sensibilidad, ¿sí? Entonces, always come, arroba, A, B, entre paréntesis, digamos, begin y lo describen, ¿sí? Adentro del always come yo puedo poner la estructura if else, ¿no? Entonces yo puedo declarar, por ejemplo, un multiplexor a través de la estructura always come y poner si s y es igual a esto, else y es igual a otra cosa, ¿sí? Entonces con esta estructura always come podría hacer un multiplexor, ¿sí? Pero acá es donde viene la cuestión de los latch. Si yo lo hago así, tal cual está, ¿qué le falta a este if else? El else, ¿no? Entonces, van a decir si enable, por ejemplo, y es igual a. Como no sabe qué hacer en los casos en los que no se active enable, o que enable no valga 0, por ejemplo, lo que hace es retener el dato, ¿sí? Y ahí es donde mete un latch, ¿sí? Entonces, siempre que yo declaro un always come y hago una estructura if else o un switch o lo que sea, siempre tengo que poner todos los posibles casos, ¿sí? Porque si no pongo todos los posibles casos, me va a inferir un latch. Y ahí mi circuito no va a hacer lo que yo quiera, ¿sí? Un latch, por si no se acuerdan, es como un medio flip-flop, ¿no? Es como un flip-flop que actúa por nivel. Se retiene datos, ¿sí? Yo no sé, hoy en día en la lógica electrónica casi no se usa, o para cosas muy específicas, pero bueno, tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, para evitar eso, justamente, usamos el always come. Entonces yo acá le estoy diciendo, che, mirá que yo estoy queriendo inferir lógica combinacional. Entonces la herramienta que me va a decir, che, acá te falta el caso del else. Y entonces te estoy infiriendo un latch. Entonces yo digo, sí, me olvidé, perdón. Voy, lo pongo y ya no me tiene mal voz, ¿sí? Si yo hubiera puesto un always común, capaz que esto pasa. Y entonces no funciona como yo quiero. Bueno, dejemos por acá, porque yo ya estoy cansado. Algunas pequeñas, antes que se vayan. La clase que viene arrancamos desde los always de nuevo. Lo más importante, que voy a tratar de pasar la clase que viene de nuevo con esta frase, lo más importante es no querer hacer lógica, hacer uso del lenguaje lo más rebuscado posible, porque así yo creo que va a ser más óptimo, sino que lo más recomendable siempre es hacer las cosas lo más predecible posible. ¿Por qué? Porque hay un sintetizador que está intentando entender qué es lo que yo quiero, ¿sí? Entonces, si yo lo hago muy rebuscado, a lo mejor por querer optimizar me termina haciendo cosas peores, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, van a ver, es, che, necesito un multiplexor. Bueno, hago la assign con el multiplexor y ya está. No me la rebusco para hacer un multiplexor que yo creo que va a ser más óptimo, porque un multiplexor, ¿sí? Siempre funciona igual, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Van a ser los prácticos? ¿Cuándo? Pero vamos a subir apenas vamos. Sí.